La semana pasada mi esposa nos hablaba de un mensaje muy poderoso que impactó la vida de las personas y hemos escuchado grandes testimonios de muchas personas de lo que significó este mensaje para ellos acerca de las oraciones peligrosas, esas oraciones que hacen temblar el infierno, que retumban en la tierra y que nos remueven cada día más a hacer un compromiso mayor con el Señor. En el día de hoy yo quiero hablarles de un tema del cual estuvimos hablando en nuestra reunión de oración y que Dios me ha puesto en mi corazón para tratar con ustedes. Quiero que me acompañen en sus Biblias. Me gustaría que me acompañen al libro de Juan, en el capítulo número 15, un versículo muy conocido por todos. Es la relación que hay entre Jesús y la vid verdadera. Y vamos desde el versículo 1. Juan capítulo 15, versículo 1, dice de la siguiente manera: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y que seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Vamos a dejar hasta ahí. Si seguimos, este pasaje es demasiado rico, demasiado abundante de enseñanzas, pero vamos a dejarlo hasta ahí y vamos a orar para iniciar este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Gracias, Dios mío, porque tú nos quieres hablar en el día de hoy. Hoy te pido que tu Espíritu Santo esté hablando a nuestros corazones y se esté moviendo en cada uno de nuestros seres. Que tu Espíritu Santo esté hablando a nuestros espíritus y nos esté enseñando las verdades espirituales de esta relación entre nosotros, Jesucristo y el Padre, Señor. Y que después de este mensaje podamos hacer los cambios que necesitamos hacer para ser cada día más dependientes de ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, precisamente como lo acabamos de leer, el día de hoy quiero tratar con ustedes este tema. La verdad que en esta semana pues Dios estuvo ayudándome muchísimo en esta semana que he pasado. Como muchos de ustedes saben, pues pasé una semana enfermo. Fueron casi 4 días en el cual pues estuve bastante débil, bastante congestionado. Es decir, estaba realmente enfermo, no pude hacer realmente nada. Pero gracias a ustedes por sus oraciones. De verdad que sí, Dios obró en medio de las oraciones y hoy me ha permitido estar mucho mejor. Muy bien, mis hermanos, entremos en materia. Este pasaje que acabamos de leer es uno de los más conocidos dentro de la vida cristiana y dentro del Evangelio, pero muchas veces nosotros ignoramos varias verdades que están reflejadas en este pasaje. Hay unas verdades que son muy profundas y muy poderosas para nuestra vida cristiana y para nuestra vida espiritual, y no podemos desconocerlas, sino que por el contrario tenemos que reforzarlas cada día para aplicarlas y para poder tener esa conciencia clara de qué es lo que Dios quiere para nosotros. En este pasaje, Dios quiere que nosotros hagamos una profunda reflexión personal de cómo está nuestra relación con el Señor Jesucristo y cómo esa relación que tenemos con nuestro Señor Jesucristo está afectando las situaciones que estamos viviendo día a día. Mis hermanos, definitivamente nosotros tenemos que entender que la vida no es un jardín de rosas, que todos los días nosotros estamos enfrentando diferentes tipos de situaciones, diferentes tipos de problemas. Un día lo decía, puede ser que hoy pudiéramos arreglar todos los problemas que tenemos en este momento. Eso no significa que mañana no vamos a tener más problemas. Claro, mañana tendremos nuevos problemas. Y el problema o el asunto no está en cuántos problemas nosotros podamos tener, sino en la forma como estamos lidiando con ellas. Y si nosotros estamos tratando de lidiar con los problemas en nuestras propias fuerzas, definitivamente vamos a cansarnos, vamos a frustrarnos, vamos a desanimarnos y vamos a tirar la toalla.
Pero cuando esos problemas los enfrentamos guiados por la poderosa mano de Dios y Dios en la mitad, sabiendo de que Dios tiene el control absoluto de toda situación, las cosas serán totalmente diferentes. Y de ahí es donde viene la importancia de nuestra dependencia del Señor, y por eso este pasaje es tan relevante. Y por eso el Señor Jesucristo utiliza esta ilustración acerca de la vid. La vid no es nada más sino el árbol de la uva. Es el árbol donde nacen las uvas que, bueno, mucha gente es muy popular el 31 de diciembre, allí teniendo en su mesa las uvas, comiéndolas incluso antes de la medianoche. En otros países esa uva que se utiliza para hacer las diferentes clases de vino. Pero bueno, hablando de esta vid, en este pasaje encontramos que el Señor Jesucristo se llama a sí mismo la vid verdadera, porque hace un cambio radical en el Nuevo Testamento. Resulta que en el Antiguo Testamento la vid era considerada el pueblo de Israel. Sí, como lo están escuchando. Para el Antiguo Testamento, la vid verdadera era el pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento, Jesucristo hace un cambio radical y se llama a sí mismo la vid verdadera. ¿Pero por qué hace este cambio? Porque si nosotros encontramos y vemos la historia del Antiguo Testamento, encontramos que repetidas veces Israel falló al no dar los frutos esperados por el Padre Celestial y perdió por esto su derecho a ser llamada la vid verdadera. Ahora Jesucristo es esa vid verdadera, esa fuente de vida, esa fuente de salvación y esa fuente de la fuerza vital que todos nosotros necesitamos para poder seguir adelante. Es la fuente de la bendición de Jesús. Es la única vid verdadera. Y yo quiero que en esta mañana, si de pronto tenías alguna duda, no dudes y que no te quede ni la más mínima sombra de que Jesucristo es la única vid verdadera. Pero reflexionemos un poquito acerca del contexto que existe entre la conexión vital entre el pámpano y la vid. Los pámpanos son ramas de donde la vid brotan las hojas, de donde brotan las flores y de donde brotan los racimos de uvas. Eso es un pámpano. Un pámpano tiene una conexión vital con la vid, porque si no tiene esa conexión con la vid, definitivamente el pámpano va a morir y por tanto no va a producir ningún fruto. Esto significa entonces que la vid va a alimentar esos pámpanos y la única forma de que el pámpano esté allí relacionado es que esté conectado totalmente para poder sobrevivir. Y decía algo el lunes pasado, la vid no necesita el pámpano para sobrevivir, pero el pámpano necesita de la vid para poder sobrevivir. Hay un pasaje en el libro de Salmos, en el capítulo 1, en el versículo 3, que dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Mis hermanos, este es un pasaje muy hermoso que nos habla definitivamente de cómo esa relación de nosotros, no solamente como vid, sino de esa planta junto a las aguas de vida. Mis hermanos, la única forma en que nosotros podemos sentir y tener un crecimiento espiritual no es por cuántos posts en Facebook o en tus redes sociales tú haces acerca de lo que Jesucristo es importante para ti, sino de tu relación directa con el Señor. Mira, tú tienes el sacerdocio del creyente y Dios te ha hecho a ti con la capacidad de poder hablar directamente con Él, de poder relacionarte con Él y de que tu Espíritu Santo esté infundando tu vida. Hay gente que cree que necesita intermediarios para poder hacer eso, pero no, el Señor no quiere poner ningún intermediario, hablando de hombres, entre ti y Él, porque Él ha puesto su Espíritu Santo para que Él more en ti. Por eso es importante que nosotros podamos sentir esa conexión, podamos sentir esa fuerza que el Señor nos impulsa, que nos motiva. El pasaje anterior termina con una frase muy bonita que dice: y todo lo que hace, prosperará. Todo lo que hace, escucha esto, prosperará. Así que la conexión entre la vid y el pámpano es una conexión vital. Significa que es de vida o que es de muerte. Los seres humanos, nosotros tenemos una conexión vital con el aire, por ejemplo. Usted sabe que el aire que respiramos, y precisamente hoy estamos aquí a las afueras, hoy estamos en exteriores, respirando el aire.
en lo que se pueda llamar puro, porque sabemos cómo es nuestro aire contaminado con el smog, con el humo de los carros, en fin, pero en fin de cuentas tenemos un aire que podemos respirar. Pero ¿qué pasaría si no tuviéramos ese aire? ¿Qué pasaría si este elemento que ni siquiera estamos viendo, que está alrededor de nosotros, no lo tuviéramos? Nosotros simplemente moriríamos. Así que nosotros en este momento tenemos una conexión vital con el aire. Como seres humanos tenemos esa conexión vital con este aire que estamos respirando. Y si no lo tuviéramos, definitivamente nosotros moriríamos. De la misma forma y a manera espiritual es la conexión que nosotros tenemos con la vid verdadera, y esto se llama Jesucristo. Así, mis hermanos, que si usted no quiere morir espiritualmente, no pierda ni un solo momento su conexión vital con la vid. Mire, una de las particularidades de las conexiones con la vid es el dar fruto. Definitivamente lo sabemos. La vid cuando está, el pámpano cuando está conectado con la vid, lo dice la Escritura, lleva mucho fruto, ¿sí? En la Biblia, cuando escuchamos hablar del fruto, mucha gente se va exclusivamente al fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5, 22, 23, 24 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Mis hermanos, cuando nosotros hablamos del fruto del Espíritu, no estamos hablando de que cada uno de estos elementos que acabamos de leer son diferentes frutos. No, la suma de todos es el fruto del Espíritu Santo. Debemos tenerlos todos para tener el fruto del Espíritu. Y esto es un proceso que se va dando diariamente en nuestra vida, en la manera que nosotros comenzamos a perfeccionar nuestra relación, en que estamos en nuestro andar diario, en que estamos sacrificando nuestra carne diariamente y le estamos dando lugar a Jesucristo para poder llegar al tema del fruto del Espíritu Santo. Pero este es otro tema que también tiene mucha tela de dónde cortar. Esto es un mensaje totalmente aparte. Pero quería hablarles de esto porque esto está diferente de los frutos que nosotros debemos dar en nuestra vida cristiana. Porque aquí nosotros debemos dar frutos, y podemos llamar la palabra frutos como evidencias de lo que Jesucristo está haciendo en nosotros. ¿Usted sabe cuál es una de las primeras evidencias que nosotros damos en el fruto de nuestra vida cristiana? Cuando nosotros recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida, la primera cosa que el Señor nos dice, y eso lo encontramos en la Gran Comisión: por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Esta semana, cuando veíamos los mandamientos que mandó Jesús, y en uno de los devocionales que hice, veíamos que el segundo mandamiento es bautizarse. Esa es la primera forma en que yo puedo hacer públicamente evidencia del fruto que está pasando en mi vida, el paso del bautismo. Y quiero aprovechar para animar a las personas que han no tomado el paso de las aguas bautismales, para que demos ese paso de obediencia, para llegar a las aguas bautismales y poder: Señor, hoy yo me bautizo en tu nombre. ¿Y qué tal si pudiéramos armar de pronto, teniendo en cuenta las restricciones que hay, por ejemplo, en este momento para ir a la playa? Pero si de pronto usted dice: ¿sabe qué, pastor? Yo quiero bautizarme. Pues simplemente contácteme y organizamos de pronto, vamos una idita, un momentico a la playa allí, y lo bautizamos o la bautizamos. Así que no pierda esta oportunidad para poder hacerlo. Quiero animarles a que piensen eso y que lo hagamos. Así que tengamos en cuenta que esos frutos son las manifestaciones, son las evidencias que Dios está dando en mi vida. Otros frutos que nosotros estamos dando es en la manera en cómo nosotros estamos aprendiendo a responder no solamente a lo que nos dicen, sino ante las situaciones. ¿Qué tanto las situaciones están afectando mi vida? ¿Qué tanto me están estresando? ¿Qué tanto me están volviendo loco los diferentes afanes de la vida? Entonces, mis hermanos, esos son frutos que nosotros debemos dar. Ahora, si tú sientes que definitivamente aún no existe esa tranquilidad que usted puede tener descansando en el Señor, significa que hay que depender más de la vid. Comprendamos lo que esto significa. Mire, Jesucristo es la única vid verdadera y nosotros somos los pámpanos. Es decir, nosotros necesitamos a Cristo Jesús para tener vida eterna, para poder tener la autoridad, para poder ser fortalecidos. Escuche esto: para producir frutos y para llegar al fruto del Espíritu Santo.
Esto es una conexión vital. Nosotros dependemos de Cristo. No es Cristo quien depende de nosotros. Si mañana dejáramos de adorar al Señor Jesucristo, Jesucristo va a seguir igual. Jesucristo va a ser el mismo por hoy, por mañana, por todos los días, definitivamente. Pero nosotros somos los que vamos a sufrir las consecuencias. Si yo me llego a apartar y me convierto en un cristiano sin fruto, me convertiré en un cristiano estéril, me convertiré en un cristiano realmente muerto en vida, pero no va a pasar mayor cosa conmigo, no voy a poder lograr hacer mayores cosas. Pero lo que sí es cierto es que Cristo va a seguir siendo esa vid, va a seguir siendo esa vid verdadera que puede solucionar absolutamente todo, porque Cristo sigue definitivamente siendo Dios. Mire, separados de la vid verdadera, nosotros podemos lograr de pronto muchas cosas, ¿sí? Porque sí, hay gente que realmente se aparta de esa vida verdadera y de pronto puede lograr muchas cosas. Va a lograr dinero, va a lograr títulos académicos, va a lograr fama, va a lograr posesiones, va a lograr empresas, es decir, va a lograr de pronto muchas cosas apartados del Señor. De hecho, si usted analiza hoy día los que se llaman, o la gente los ha titulado como influencers, ¿sí? ¿Por qué son influencers? Porque tienen muchísimos seguidores. ¿Pero por qué tienen muchísimos seguidores? Porque hacen cosas locas, hacen cosas estúpidas, disculpen la palabra, o porque de pronto se exponen a sí mismos, porque de pronto si son mujeres entonces muestran más de la cuenta, si son hombres utilizan un lenguaje soez totalmente, o hablan de situaciones sexuales, en fin, hacen una cantidad de cosas. Por ejemplo, en Colombia es muy triste escuchar cuál fue la influencer mujer del año y lo peor, cuál fue el influencer hombre del año. Es decir, es mucha tristeza que personas que deciden rebajarse a sí mismos, exponerse a sí mismos, mostrar de pronto la parte más vulgar de lo que ellos puedan tener, puedan ser considerados como los influencers de la gente. Y son títulos que ellos han logrado sin necesidad de tener a Jesucristo en su vida. Pero estos títulos, estas cosas que han logrado son totalmente vanas, son totalmente sin sentido, porque definitivamente alejados del Señor no van a lograr absolutamente nada. Mire, nosotros no debemos preocuparnos tanto por las cosas que tenemos aquí. Dice la Escritura que no nos afanéis por hacer tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, sino que nos aseguremos de hacer tesoros en los cielos, que es donde son incorruptibles. Así que mis hermanos, nosotros debemos enfocarnos en tener nuestra vida enfocada en el Señor para producir los frutos que Él está esperando que nosotros produzcamos. Y no estoy diciendo que, entonces si estoy con el Señor voy a ser pobre toda la vida, no voy a tener dinero. No, eso no depende de eso, mis hermanos. Hay una serie de factores que van a influir, porque mucho influye también en cómo tú estás haciendo mayordomo de las cosas que Dios te ha dado. Mire, hay gente que cree que ser cristiano significa sinónimo de pobreza. No, no existe una mentira más grande que eso. Dios quiere que tú tengas prosperidad, sí. Dice la Escritura en el libro de Josué, miro que te mando que te esfuerces y que seas valiente, pero sobre todo que te mando que te esfuerces. Nos dice eso, que nos esforcemos. Pero luego más adelante dice que si hacemos conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así que esta es una bendición que tiene el Señor para todos los cristianos, pero depende en la forma en cómo nosotros la ejecutemos que vamos a lograr conseguirla o no. Mis hermanos, es importante que nosotros trabajemos cada día en esa conexión. Y cuando nosotros logremos estar en esa conexión, vamos a poder hacer real lo que dice el libro de Filipenses en el capítulo 4, versículo 8, donde dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable y todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay digno de alabanza, en esto pensad. Mis hermanos, nosotros tenemos que comenzar a pensar en eso cada día y sobre todo tener una consideración muy importante. Nosotros no podemos confundir estar en Cristo con estar en una iglesia. No podemos pensar que estar en Cristo significa, es lo mismo que estar en un sistema religioso. Muchas personas permanecen en una iglesia, pero no están en Cristo. Pueden ser parte de una iglesia local,
pueden ser parte de una denominación cristiana, pueden ser parte de un sistema o de una organización religiosa, pero no ser parte del reino de los cielos. La única forma de ser parte de la vida verdadera es que Jesús haya entrado en nuestra vida, y la forma para que Jesús entre en nuestra vida es que lo hayamos confesado como nuestro Señor y como nuestro Salvador de nuestra vida. Y sabes una cosa, hoy es el día que ha llegado para que, si no lo has hecho, lo hagas. Pero mira estos dos elementos que los he mencionado muchas veces en diferentes mensajes: la soberanía del Señor como Señor y como Salvador. Cuando nosotros lo recibimos, tenemos que tener la consideración de estos dos elementos que son muy importantes. Cuando yo decido recibir a Jesucristo en mi corazón, decido recibirlo como mi Señor y como mi Salvador. Y me gusta utilizar la ilustración del avión. Los que ya la han escuchado saben lo que significa. Un avión es un tubo de aluminio, o básicamente es un bus con alas que vuela por los aires. Pero para que para que el avión pueda volar, necesita de sus alas, las dos alas al mismo tiempo. Si utiliza una ala sola, el avión va a entrar en barrena y va a caer y se va a estrellar. No puedo utilizar solamente la derecha o solamente la izquierda, no, necesita las dos en conjunto para poder volar. En la misma manera, para que tú puedas realmente decir que has recibido a Jesucristo en tu vida, tienes que declarar su señorío, pero también declarar su salvación. Y cuando tú reconoces a Jesucristo como el Señor de tu vida y lo declaras como el Salvador de tu vida, es allí cuando realmente tú habrás podido tener ese concepto de tener a Jesucristo en su vida. Mire, hay gente que solamente le gusta la parte de la salvación. Ay, Señor es mi Salvador, el Señor está conmigo, es que yo soy el hijo o la hija favorita de Dios y tal cosa y la otra, pero ¿sabe qué? Yo no quiero obedecerlo, yo no quiero hacer lo que Él me dice, yo quiero seguir con mi vida, yo quiero seguir parrandeando, quiero seguir haciendo las cosas a mi manera. Entonces, no, a mí no me interesa hacer esa parte del Señor, yo solo quiero la salvación. Pues te voy a decir algo, tu avión se va a estrellar, tu avión no va a llegar a ningún lado porque definitivamente ni siquiera va a despegar. Así que es necesario que nosotros podamos entender que para poder yo tener esa identificación con Cristo, tengo que declarar su señorío y declarar su salvación al mismo tiempo para que pueda tenerlo totalmente en mi vida. Vamos a hablar un momentico acerca del labrador. Sí, porque esta es otra parte importante en este mensaje. ¿Quién es el labrador? El labrador es el Padre Celestial. Él es el que cuida de la vid, es el que cuida de los pámpanos. El labrador, como lo vemos en el texto, tiene dos funciones principales. La primera es quitar los pámpanos que no lleven fruto. Mire, no es quitar los frutos, ¿sí? Es quitar los pámpanos que no llevan fruto. Y la segunda función es limpiar los pámpanos que llevan fruto para que lleven más fruto. Buena pregunta. ¿Cuál de los dos eres tú? ¿Será que tú eres un pámpano que lleva fruto o eres un pámpano que no lleva fruto? Vamos a adentrar un poquito más en esto para poderlo tratar de entenderlo mejor. En primer lugar, vamos a hablar de los pámpanos que no llevan fruto. Claramente lo dice la Escritura en el versículo 6, que serán quitados y luego echados en el fuego. Pero ¿quiénes son estos pámpanos? Porque de pronto alguno de ustedes está temblando allí. Caramba, ¿seré yo? ¿Será que voy a ser quitado y voy a ser echado en el fuego? Vamos primero a tratar de entender quiénes son estos pámpanos, quiénes son estos cristianos. En primer lugar, no son cristianos que han perdido su salvación. Pues, ¿qué dice la Escritura? La salvación es eterna en Cristo Jesús. Ojo, esto no es la teología de salvo siempre salvo. La teología de salvo siempre salvo dice que si usted recibió a Jesucristo, entonces usted ya es salvo, no importa lo que usted haga. Entonces usted puede parrandear, puede tomar, puede tener mujeres, hombres, lo que quiera. Es decir, usted puede hacer lo que se le venga en gana porque usted ya está salvo. No, esa no es lo que dice la Escritura. Esa es la teología de salvo siempre salvo, pero eso no es la teología cristiana. Esa teología de salvo siempre salvo es una teología demoníaca que definitivamente no tiene nada que ver con la Escritura. Pero la salvación en Cristo Jesús sí es algo real, donde nos dice que nosotros somos salvos por la gracia, y una vez que nosotros recibimos a Jesucristo como Señor, somos salvos para toda la eternidad. ¿Significa entonces que nunca más voy a volver a pecar? No, no significa eso tampoco, mis hermanos. Porque recuerde las etapas del pecado. Cuando nosotros antes de recibir a Jesucristo estábamos en el poder del pecado, una vez hemos recibido a Jesucristo, estamos en la presencia del pecado, significa que vamos a estar tentados, pero no vamos a caer a no ser que nosotros queramos.
¿sí? Es decir, nosotros vamos a tener una relación con el pecado ya no por gusto, de pronto hasta por accidente, porque ahí es donde viene la diferencia. La persona que está bajo el poder del pecado se deleita en el pecado, es decir, peca y le da lo mismo. Pero una persona que cuando ha recibido a Jesucristo está en la presencia del pecado, peca, realmente se arrepiente, siente remordimiento y camina en pos de ello. Recuerde algo muy importante que dijo el Señor: yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ahora, ¿quién más de pronto es ese pámpano que no lleva fruto? Son personas que aparentemente están en Cristo, pero Cristo no está en ellos. ¿Sí? Ojo, personas que aparentemente están en Cristo, pero Cristo no está en ellos. Son personas que se la pasan de pronto cantando canciones cristianas, o alabanzas o todo esto, que incluso en sus trabajos, en sus lugares de estaciones de trabajo, tienen a todo volumen la música cristiana, están colocando posts en sus redes sociales acerca de lo bello que es el Señor y todo eso, pero en sus vidas, es decir, en lo que ellos están viviendo diariamente, definitivamente están alejados totalmente de la presencia del Señor. Es decir, no hay ninguna evidencia, no hay ninguna señal de que Cristo está en sus vidas y por tanto no están dando ningún fruto. Son también personas que están en una iglesia, pero definitivamente no están en Cristo. Y adicionalmente son personas como Judas, que estaban cerca de Jesús, que caminaron cerca de Jesús, que servían con Jesús, pero Jesús jamás llegó a ser el Salvador de sus vidas. Mis hermanos, cuando nosotros nos identificamos con alguno de ellos, es un campanazo de alerta a decirnos: caramba, yo estoy allí, debo hacer algo. Y lo que tienes que hacer en este momento es simplemente renunciar a todos esos aspectos de tu vida y realmente comprometerte con el Señor, realmente recibirle en tu corazón para que puedas tenerlo allí. Entonces, mis hermanos, los pámpanos que no llevan fruto le van a quitar fuerza vital, le roban la fuerza de fructificar a los pámpanos que sí llevan fruto. Por eso el labrador los corta. Sí me entiende lo que acabo de decir y quiero que lo entienda bien. Los pámpanos que no llevan fruto le van a quitar la fuerza vital, le van a quitar esa energía que tienen de parte del Señor para llevar fruto a los que sí llevan. Por eso es que también con quién tú te estás rodeando es muy importante. ¿Usted no le ha pasado de pronto que cuando se hace al lado de una persona negativa usted termina también así como todo desanimado? Porque es que hasta eso se pega. Por eso es que el Señor va a tener cuidado de nosotros y Él simplemente ¡pum!, los va a cortar. Él simplemente los va a quitar. Él es tajante, Él es drástico, Él no los va a arreglar, Él los corta. Y eso es lo que nosotros deberíamos hacer en nuestra vida con todo aquello que no nos está edificando. Y yo no le estoy hablando solamente de personas, porque hay cosas en tu vida que no te están edificando, hay cosas en tu vida que no te están dando ningún crecimiento. Por ejemplo, ¿en qué tú estás pasando más tiempo hoy día? Definitivamente algo que es real es que la gente está pasando muchísimo tiempo en sus tablets, o en sus celulares o en todos sus dispositivos electrónicos. ¿Qué es lo que tú estás viendo en estos tiempos? Porque eso depende de lo que tú estés viendo, eso es lo que te está influenciando. Entonces quiero animarte hoy también a que evalúes, que mires qué es lo que está afectando tu vida y lo que no te convenga, lo que no te esté edificando, simplemente córtalo de raíz. No permitas que esos pámpanos, y ahora sí estoy hablando de las personas con que te rodeas, que no están dando fruto, estén minándote, estén quitándote esa conexión, esa energía vital de parte del Señor. Y pues con el dolor del alma, como dice, córtalos y échalos de ti. Vamos a hablar ahora de los que dan fruto. El labrador tiene una función principal y es la de limpiar los pámpanos que están dando fruto para que den mucho más fruto. Ahora, ¿cómo nos limpia el labrador? El labrador nos limpia a través de su palabra. Por eso es tan importante que cada día estemos conectados con la palabra del Señor. Cada día nosotros estemos alimentándonos de lo que es la palabra del Señor. Pero también el labrador los limpia a través de su disciplina.
Mire, a nosotros no nos gusta la disciplina, a nosotros nos gustan los premios, nos gusta cuando nos dice que nos va a ir bien, pero cuando viene la disciplina del Señor no nos gusta. Pero mire, le voy a decir algo, la disciplina del Señor es algo muy bueno cuando nosotros lo aceptamos en su soberanía. Y quiero que tenga en cuenta esa palabrita, soberanía de Dios. Significa que Dios sabe qué es lo mejor. Recuerde también lo que dice Romanos. Dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, aun así a nosotros no nos guste. Porque es que muchas veces nosotros percibimos las cosas desde nuestra perspectiva. Pero cuando nosotros comenzamos a mirar las cosas desde la perspectiva del Señor, vamos a encontrarle sentido a eso de bueno, agradable y perfecto. Yo quiero animarte en el día de hoy a que podamos preguntarnos lo siguiente. ¿Soy un pámpano que da fruto? Si soy un pámpano que da fruto, entonces yo comprendo el propósito de Dios en el sufrimiento, en la disciplina de Dios en mi vida. ¿Soy un pámpano que no da fruto? Entonces tengo que asegurarme de estar verdaderamente en la vid, que es Jesús, confesándolo como mi Señor y mi Salvador personal. Mis hermanos, en esta mañana yo espero, confío en que Dios nos haya hablado a nuestros corazones, en que Dios haya podido tocar las fibras que en este momento nosotros tenemos desconectados y simplemente acercarnos a Él confiado. Si tú en este momento sientes que eres un pámpano que no está llevando fruto, es el momento de que tú confieses con tu boca, que creas en tu corazón y Dios hará un milagro en tu vida, porque sé que Dios hará algo espectacular en ti. Mis hermanos, yo quiero animarte en el día de hoy a que no pierdas la oportunidad. No sabemos si mañana vamos a estar aquí. Hoy es el día en que puedes hacer un cambio significativo en tu vida. No mires los demás, mírate a ti mismo y tu relación con el Señor. Cuando estemos delante del Señor en el juicio del gran trono blanco, el Señor no va a decirte, ¿y qué pasó con fulanito, con el otro? No, te va a preguntar por ti. Y tú no vas a poder decirle, es que fulanito me invitó, es que fulanito me jaló, es que tal cosa. No, Él te va a decir, fue tu responsabilidad. Así que hoy es el día que puede hacer el cambio en tu vida. De dejar de llevar fruto a comenzar a llevar muchísimo fruto. Y si tú eres de aquel que está llevando fruto, bien, sigue adelante y no te descuides. Bien lo dice la Escritura, el que cree estar firme, mire que no caiga. Así que en esta mañana quiero invitarte a que simplemente nos enfoquemos en el Señor, a que simplemente evaluemos nuestra vida y que comencemos a llevar más fruto, porque esa es la voluntad de Dios y que tu vida sea de bendición. Y quiero terminar con esta frase y recuerda lo que dice el Señor, porque el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te doy gracias por tu amor y tu misericordia y gracias porque tú nos has permitido aprender de este pasaje, Señor. Hoy te ruego, Dios mío, para que nosotros seamos esos que necesitan ser limpiados, necesitan ser acomodados, Señor, para llevar mucho más fruto. Pero hoy quiero rogarte por aquellos, Dios mío, que en este momento no llevan ningún tipo de fruto, que son pámpanos que están a punto de ser quitados, Señor. Hoy te ruego, Dios mío, para que ellos tomen la decisión firme, consciente, de cambiar sus vidas y depender totalmente del Señor para comenzar a llevar frutos, Señor. Hoy te doy gracias por cada familia que nos está escuchando y te ruego para que les llenes de bendición. Gracias, Dios mío, en esta mañana, porque tú estás con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén.